Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Mateo capítulo 22, la parábola de la fiesta de bodas. Para ello vamos a orar. Eterno y bondadoso Dios, estamos ante tu presencia para agradecerte tus maravillosas bendiciones, tu protección, la gracia que derramas sobre nosotros, el perdón de los pecados. Gracias, Padre, por tu misericordia y bondad. Queremos en este momento abrir tu palabra y estudiar el libro de San Mateo. Para ello necesitamos que la unción de tu Espíritu sea sobre nosotros, para que podamos tener sabiduría y comprender lo que nos quieres enseñar a través de este capítulo. Gracias, Señor, por tus bondades. Lo pedimos en Jesús. Amén. Mateo está registrando los acontecimientos de la semana que termina con la Pascua y la crucifixión de Jesús. Su entrada triunfal, la limpieza del templo, Jesús sana a muchas personas en los atrios del templo, la discusión con los fariseos sobre la autoridad con que él hacía las cosas. Entonces llegamos al día que llamamos el martes. Regresó al templo para enseñar allí como la parábola de los dos hijos y termina el capítulo 21 con la parábola de los labradores malvados. El capítulo 22 de San Mateo es la continuación temática y todavía ubicamos a Jesús en el templo. Allí cuenta otra parábola y comienza la discusión del tributo, la inquietud sobre la resurrección, el gran mandamiento de la ley de Dios y termina el capítulo hablando de la ignorancia de los fariseos con respecto al Mesías. Recordemos que esta es la última vez que Él viene al templo a enseñar. Sus palabras tienen profundo significado y un deseo que la gente pudiese aceptarlo como el Salvador. La primera parte del capítulo 22 es la parábola de bodas. Va desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Esta parábola es una de las más significativas de las narradas por Jesús por su implicación con la obra de Cristo, las bodas del Cordero y el juicio investigador. Elena de White es quien vincula esta parábola con Daniel 7, Mateo 25 y Apocalipsis. Pero en nuestro estudio vamos a dedicarnos a ver el significado de esta parábola y su aplicación para nosotros. La parábola de las bodas tiene dos grandes partes que se complementan. La primera es la invitación a la fiesta de las bodas que es rechazada. Resumamos, un padre de familia, ya hemos visto que representa a Dios el Padre, hace fiesta de bodas a su hijo. El hijo es una representación de Cristo. Las bodas en el Oriente eran ocasiones especiales y la fiesta duraban por lo menos una semana. Es interesante que todos son invitados a la fiesta de las bodas. Esto tiene una tremenda aplicación en el Apocalipsis. Elena de White comenta: la boda representa la recepción por parte de Cristo de su reino. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. En el Apocalipsis se dice que el pueblo de Dios son los invitados a la cena de las bodas. Cristo en su santuario, página 102. En el caso de la parábola hay unos invitados inicialmente, pero trataron con desprecio la invitación. Leamos los versículos 3 al 6. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron asistir. Volvió a enviar a otros siervos con este encargo: decid a los invitados que ya hemos preparado mi comida. He hecho matar mis toros y mis animales engordados y todo está dispuesto. Venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otro tomando a los siervos los golpearon y los mataron. Así que la invitación inicial fue rechazada. La segunda invitación también. Estos invitados no eran dignos, no apreciaron al Señor de la boda,
menospreciaron su invitación e incluso insultaron, tratando con desprecio a sus mensajeros. Estos invitados eran la nación judía que despreció el llamamiento del Rey de Reyes, que rechazaron a Cristo como el Salvador. Elena de White comenta: la invitación a la fiesta había sido dada por los discípulos de Cristo. Nuestro Señor había mandado a los 12 y después a los 70 para que proclamaran que el reino de Dios estaba cerca e invitasen a los hombres a arrepentirse y creer en el Evangelio. Pero la invitación no fue escuchada. Los que habían sido invitados a la fiesta no vinieron. Los siervos fueron enviados más tarde para decirles: he aquí mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos, y todo está prevenido. Venid a las bodas. Tal fue el mensaje dado a la nación judía después de la crucifixión de Cristo, pero la nación que aseveraba ser el pueblo peculiar de Dios rechazó el evangelio que se le traía con el poder del Espíritu Santo. Muchos hicieron esto de la manera más despectiva. Otros se exasperaron tanto por el ofrecimiento de la salvación, por la oferta de perdón, por haber rechazado al Señor de gloria, que se volvieron contra los portadores del mensaje. Hubo una gran persecución. Muchos hombres y mujeres fueron echados en la cárcel y fueron muertos algunos de los mensajeros del Señor, como Esteban y Santiago. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 250. Esta parábola nos debe hacer reflexionar sobre la gracia que Dios concede al hombre y cómo ella es menospreciada. Los hombres están ocupados atendiendo sus asuntos y cuando les llega el llamado divino no quieren desprenderse de lo que hacen. Están ocupados en asuntos y desprecian la invitación divina. Tengamos cuidado de poner a Dios a un lado por atender los asuntos de esta vida. Debido al menosprecio de la invitación del rey para asistir a la fiesta de bodas, la sentencia es dada sobre este pueblo rebelde. Versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos mató a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y esto fue lo que pasó a Jerusalén al ser destruida por los romanos. Pero las bodas están listas y la fiesta está preparada. Entonces el Señor envía ahora sus mensajeros para que traigan a las bodas a otros invitados. Versículos 9 y 10. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Entonces salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. El pueblo de Israel rechazó la invitación y le dio la espalda al rey. Entonces este pueblo ya no es el pueblo de Dios. Entonces se extiende una tercera invitación y esta es a los gentiles. Dice Elena de White: en esta parábola se ilustra la invitación del Evangelio, su rechazamiento por el pueblo judío y el llamamiento de misericordia dirigido a los gentiles. Mismo libro, página 249. Todos llegaron al lugar por la invitación concedida. Llegan buenos y malos, así como la red que atrapa peces buenos y malos. El reino de Dios está abierto para todos el que quiera venir. La salvación se concede a todo tipo de personas, pero esta invitación tiene una condición. Y esta es la segunda parte de la parábola, la que tiene una aplicación para nuestra época y para nosotros. En los versículos 11 al 14 leemos que el rey va a inspeccionar a los invitados, porque la condición para venir a esta boda es que se pongan el traje de boda que provee el rey. Y cuando pasaba, encontró a uno que no tenía el traje de bodas y pregunta: ¿cómo entraste así en el traje de boda? Él no puede responder y lo echan fuera. Elena de White resume el significado de esta parábola así: la parábola del vestido de bodas representa una lección del más alto significado. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. El vestido de bodas representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a las bodas. Mismo libro, página 249. Este vestido de boda no es algo que nosotros podamos fabricar, no es de esta creación humana.
Este traje representa la justicia de Cristo. El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. A la iglesia le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Mismo libro, página 252. No ponerse el traje de boda significa menosprecio de la justicia de Cristo. Se aferra entonces a su propia justicia, que es como trapo de inmundicia. Y esto es lo que lleva a la perdición. Mira lo que sigue diciendo palabras de vida del gran maestro. El hombre que vino a la fiesta sin vestido de boda representa la condición de muchos de los habitantes de nuestro mundo actual. Profesan ser cristianos y reclaman las bendiciones y privilegios del Evangelio. No obstante, no sienten la necesidad de una transformación del carácter. Jamás han sentido verdadero arrepentimiento por el pecado. No se dan cuenta de su necesidad de Cristo y de ejercer fe en Él. No han vencido sus tendencias heredadas a sus malos hábitos cultivados. Piensan, sin embargo, que son bastante buenos por sí mismos y confían en sus propios méritos en lugar de esperar en Cristo. Habiendo oído las palabras, vinieron al banquete, pero sin haberse puesto el manto de la justicia de Cristo. Este es la página 256. El rey que pasa a inspeccionar a los convidados, esto representa el juicio investigador, donde los que profesan ser hijos de Dios son examinados para ver si realmente están cubiertos con la gracia divina o si solo han profesado la vida cristiana de pura apariencia. El examen que de los convidados a la fiesta hace el rey representa una obra de juicio. Los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, porque cuando Él venga traerá su galardón consigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Antes de su venida, pues habrá sido determinado el carácter de la obra de todo hombre, y cada uno de sus seguidores le habrá sido fijada su recompensa de acuerdo con sus obras. Vivimos entonces en un tiempo solemne, donde cada uno tiene la oportunidad de aceptar la justicia de Cristo, donde nuestro carácter puede ser transformado por la gracia divina. Es tiempo para que cada uno de nosotros podamos vivir una vida en total entrega y servicio. Hoy es el tiempo, porque aquellos que menosprecian la gracia divina recibirán el pago, que es la muerte eterna. Y termina esta parábola con una frase interesante de parte de Jesús. Leamos Mateo 22:14. Pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. No todos los llamados son escogidos, y pocos están dispuestos a vestirse del manto de la justicia divina. Nuestra tendencia natural es el camino ancho, la puerta ancha, muestra nuestro traje. Pero el Señor nos pide que tomemos la decisión que no todos toman, la de venir a las bodas con el traje de justicia de Cristo. Es aceptar el llamado del Salvador, es darle al Señor el lugar más importante en nuestra vida. Esta es la decisión más trascendental que debemos tomar. La enseñanza de la parábola ha quedado en la mente de todos, pero el tema cambia drásticamente cuando unos hombres que son enviados por los fariseos y los herodianos quieren entrampar a Jesús con el asunto del tributo. Versículos 15 al 22. Los herodianos formaban un partido político judío que apoyaba a Herodes Antipas. Los fariseos eran nacionalistas fervientes y se oponían tanto al Herodes como al César, mientras que los herodianos colaboraban con el gobierno romano. Aunque acérrimos enemigos en cuestiones políticas, estaban unidos contra Jesús, así como lo habían estado contra Juan el Bautista. En esta ocasión, los herodianos serían testigos de la respuesta de Jesús y prestamente lo acusarían si mostraba la más mínima insinuación de deslealtad al gobierno.
Es interesante también que no vienen los fariseos sino sus discípulos, quizás con la intención que Jesús no los reconociera y que viera solo jóvenes inquietos por conocer la verdad. Estos vinieron con halagos y esperaron que el Señor no se diera cuenta de sus intenciones. Leamos el versículo 16 de Mateo 22. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Por medio de esta alabanza, ellos estaban ocultando sus verdaderas intenciones. Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido dar tributo a César o no? Estos espías deseaban que Jesús se pusiera completamente de un lado o del otro. Si aprobaba el pago de tributos a Roma, lo presentarían como una evidencia de que estaba en contra de la ley de Dios, la cual, según los fariseos, prohibía el pago de impuestos a un poder extranjero. Así perdería la aceptación popular como Mesías. Pero si prohibía el pago de tributos, lo presentarían ante las autoridades romanas como un traidor o revolucionario. De cualquier modo, los fariseos esperaban salir ganando. Para un judío era incómodo pagar tributos porque era símbolo de sumisión a un poder extranjero y era un amargo recuerdo de las libertades que habían perdido. Jesús, en el versículo 18, registra que Él se dio cuenta de la trampa y les reclama por qué lo quieren tentar. Él les muestra que conoce sus intenciones. Así que manda pedir una moneda y pregunta, ¿cuál es la imagen que está en la moneda? Todos respondieron, del César. Es interesante, si esta moneda está entre los judíos y circula entre ellos, es porque estaban reconociendo a Roma y su autoridad. Entonces Jesús sorprende a todos con la respuesta que da. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí el Señor presenta de manera clara la relación del cristiano con el Estado. No debe desatender los justos requerimientos del Estado porque existe lo que es del César. Pero también el cristiano reconoce que la autoridad de Dios es suprema, por lo tanto la lealtad máxima del cristiano debe ser para con Dios. El cristiano tiene una especie de doble nacionalidad, es ciudadano de un país y como tal debe ser un ciudadano ejemplar, cumplir sus obligaciones con el Estado. Debe ser un apoyo y una luz en la comunidad. Pero es ciudadano del reino de los cielos, su lealtad final y más importante es al Señor. Miren lo que dice Elena de White. La respuesta de Cristo no era una evasiva, sino una cándida respuesta a la pregunta. Teniendo en su mano la moneda romana, sobre la cual estaban estampados el nombre y la imagen de César, declaró que ya estaban viviendo bajo la protección del poder romano. Debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 554. Estas palabras son una reprimenda para Israel. Si hubieran dado a Dios el primer lugar, nunca hubiesen estado bajo el dominio de ningún otro reino. Esta parte termina con una admiración ante la sabiduría de Jesús. Leamos el versículo 22. Al oír esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Se vieron obligados a admitir que a pesar de sus planes tan cuidadosamente trazados, no podían contender con Jesús. Pero ese mismo día vinieron ahora los saduceos con sus inquietudes. La filosofía de los saduceos era materialista y escéptica. Creían en Dios como creador, pero negaban que en forma alguna se interesara en los asuntos humanos. Negaban la existencia de los ángeles, la resurrección y la obra del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Los saduceos se consideraban intelectualmente superiores a sus prójimos y se burlaban del estricto legalismo y de las tradiciones que tanto importaban a los fariseos. Los saduceos no eran muy numerosos, pero eran la clase rica, aristocrática y gobernante. Entonces vienen a Jesús con el propósito de ridiculizar la doctrina de la resurrección de los muertos y esperaban que Jesús no fuera capaz de responder. Este es el tema del versículo 23 hasta el 33.
Estos hombres, que su único propósito era ridiculizar la creencia de la resurrección, usan un concepto de las leyes del Antiguo Testamento. Los saduceos citaron en esencia la ley del levirato. Según esta, si una mujer quedaba viuda sin tener hijos, el hermano de su extinto marido debía casarse con ella. El primer hijo del nuevo matrimonio debía considerarse como hijo de su primer marido, a fin de perpetuar su nombre y de heredar su propiedad. Entonces ellos plantean el caso. Leamos los versículos 25 al 28. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Este era un caso de teología especulativa. Y si Cristo no respondía de manera satisfactoria, tratarían entonces de desvirtuarlo entre la gente. Pero el Señor les da una doble respuesta. La primera está en los versículos 29 y 30. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los saduceos demostraron que los educados pueden ser también ignorantes y estar tan sumidos en el error como los indoctos. Los saduceos, a pesar de ser sabios según su propia filosofía, tenían una información incompleta acerca de este tema y no habían tomado en cuenta por lo menos un factor vital: el poder de Dios. Se dice que los saduceos se enorgullecían de ser más estudiosos de las Escrituras que los fariseos, pero aquí Jesús afirma: a pesar de su pretendido conocimiento de la palabra de Dios, eran profundamente ignorantes. Conceptos cerrados pueden llevarnos a pasar por alto verdades reveladas y nos hace llegar a conclusiones equivocadas. Además, cuando se trata de hablar del cielo, no se puede considerar que es la continuación de la vida actual. Las cosas en el cielo son diferentes. Es evidente de que no habrá necesidad de matrimonios porque prevalecerá un orden de vida totalmente diferente. Los ángeles son creados y no procreados. Ellos consideraban que si hubiese resurrección, la gente tendría el mismo cuerpo, la misma sangre y continuaría con las mismas cosas que dejó cuando morían. Pero Jesús les dice que en lo que tiene que ver con la tierra nueva, las cosas son diferentes y que el hecho que no las entiendan no significaba que Dios no sería capaz de hacerlas. Miren el comentario que hace Elena de White. Cristo los invitó a abrir sus mentes a las verdades sagradas que ampliarían y fortalecerían el entendimiento. Millares se vuelven incrédulos porque sus mentes finitas no pueden comprender los misterios de Dios. No pueden explicar la maravillosa manifestación del poder divino en sus providencias y por lo tanto rechazan las evidencias de un poder tal, atribuyéndolas a los agentes naturales que les son aún más difíciles de comprender. La única clave de los misterios que nos rodean consiste en reconocer en todos ellos la presencia y el poder de Dios. Los hombres necesitan reconocer a Dios como el creador del universo, el que ordena y ejecuta todas las cosas. Necesitan una visión más amplia de su carácter y del misterio de sus agentes. Deseado de todas las gentes, página 557. Hay cosas que como seres humanos jamás llegaremos a entender y dar una explicación clara, pero eso no niega la realidad de su existencia. Dios y sus planes están por encima de la mente humana. Ahora, con respecto a los matrimonios en el cielo, Jesús claramente dio una respuesta. En el cielo no habrán matrimonios ni nacimientos, ni en la tierra nueva. Elena de White complementa diciendo: hay quienes expresan su creencia de que habrá matrimonios y nacimientos en la tierra nueva, pero los que creen en las Escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. La creencia de que nacerán niños en la tierra nueva no es parte de la segura palabra profética. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser mal interpretadas. Ellas deben resolver para siempre la cuestión de los matrimonios y nacimientos en la tierra nueva. Ni los que sean levantados de la tumba, ni los que sean trasladados sin ver la muerte, se casarán ni se darán en matrimonio. Serán como ángeles de Dios, miembros de la familia real. Ministerio Médico, página 129.
Hay muchas cosas de la tierra nueva que no podemos dar una clara razón, porque Pablo dice que son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni mente han pensado. La segunda respuesta que Jesús les da es sobre la resurrección, versículos 31 y 32. Dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando afirmó: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Como los saduceos solo creían en el Pentateuco, pues Jesús les cita Éxodo y les muestra que Abraham, del cual ellos reclamaban ser hijos, estaba muerto. ¿Acaso Dios es un Dios de muertos? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Los preciosos muertos desde Adán hasta el último santo que muera oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Esta condición que se anticipa en su propósito es contemplada por Él como si ya existiese. Para Él los muertos viven. De esta manera, la realidad de la resurrección es clara. Los saduceos quedaron admirados por la doctrina expuesta tan claramente. Los fariseos quedaron sorprendidos porque los saduceos fueron acallados por la palabra de Dios, pero todavía tenían esperanzas de entrampar a Jesús. Entonces ahora la otra controversia que le plantean a Jesús es sobre los mandamientos de Dios. Versículos 34 al 40. Los fariseos consideraban que los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios eran más importantes que los otros 6. Por eso su religión fallaba en lo que tenía que ver con asuntos prácticos. Miren el comentario de Elena de White. Los fariseos habían exaltado los 4 primeros mandamientos que señalaban el deber del hombre para con su hacedor como si fuesen de mucho mayor consecuencia que los otros 6 que definen los deberes del hombre para con sus prójimos. Como resultado, le faltaba piedad práctica. Jesús había demostrado a la gente su gran deficiencia y había enseñado la necesidad de las buenas obras, declarando que se conoce el árbol por sus frutos. Por esta razón, le habían acusado de exaltar los últimos 6 mandamientos más que los primeros 4. Libro El deseo de todas las gentes, página 558. Por eso la pregunta que formula el intérprete de la ley tiene que ver con esto. Versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Aunque esta pregunta tenía que ver con los principios fundamentales, es probable que se hubiera formulado con el afán rabínico de poner todos los mandamientos y de la ley en orden de importancia. En el caso de que las exigencias de 2 mandamientos pareciesen estar en conflicto, el que se suponía mayor tenía precedencia y la persona quedaba liberada de la responsabilidad de violar el mandamiento menor. Aquí el adjetivo gran significa en realidad el más grande. Entonces Jesús da la respuesta clara y muy directa, versículos 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. En este aspecto está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, resaltando que el motor de la obediencia de la ley de Dios es el amor. La obediencia a Dios que no nace del amor es tan imposible como inútil. Donde existe el amor para Dios, la persona automáticamente pondrá su vida en armonía con la voluntad divina, como está expresada en sus mandamientos. Entonces menciona las 3 dimensiones del ser humano: corazón, alma y mente. El amor a Dios debe ser completo. No es obedecer por obedecer. Es con todo nuestro ser que debemos amar al Señor. El amor a Dios debe saturar completamente nuestra vida. Pero Jesús no termina allí. Versículo 39. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está citando Levítico capítulo 19, versículo 18. La semejanza radica en que los 2 mandamientos se basan en el gran principio del amor y que los 2 demandan la atención concertada y la cooperación de todas las partes del ser.
Ninguno es superior a otro. Los mandamientos deben observarse todos. No por guardar los primeros 4 se justifica el descuidar los otros 6. Jesús pone todo bajo la plataforma del amor. El amor a Dios indiscutiblemente lleva a amar al prójimo. Elena de White comenta: y puesto que todos los mandamientos están resumidos en el amor a Dios y al prójimo, se sigue que ningún precepto puede ser quebrantado sin violar este principio. Así enseñó Cristo a sus oyentes que la ley de Dios no consiste en cierto número de preceptos separados, algunos de los cuales son de gran importancia, mientras que otros tienen poca importancia y pueden ignorarse con impunidad. Nuestro Señor presenta los primeros 4 y los últimos 6 mandamientos como un conjunto divino y enseña que el amor a Dios se manifestará por la obediencia a todos sus mandamientos. Mismo libro, página 559. De esta manera el Señor corrige los conceptos equivocados de la ley de Dios. El que ama a Dios, el que es sincero en su profesión como hijo de Dios, guarda todos los mandamientos. Leamos el versículo 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús afirma aquí que el Antiguo Testamento no es más ni menos que la exposición de los 2 grandes principios aquí enunciados: amor a Dios y amor al hombre. Berkeley enseña: ser verdaderamente religioso es amar a Dios y amar a los seres humanos que Dios ha hecho a su imagen, y amar a Dios y a la humanidad no con sentimentalismo nebuloso, sino con esa entrega total que conduce a la devoción a Dios y al servicio práctico a los seres humanos. Entonces Elena de White concluye lo siguiente: los primeros 4 mandamientos del Decálogo están resumidos en el primer gran precepto: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Los últimos 6 están incluidos en el otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos son la expresión del principio del amor. No se puede guardar el primero y violar el segundo, ni se puede guardar el segundo mientras se viola el primero. Cuando Dios ocupe en el trono del corazón su lugar legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar que le corresponde. Le amaremos como a nosotros mismos. Únicamente cuando amemos a Dios en forma suprema será posible amar a nuestro prójimo imparcialmente. Mismo libro, página 559. Dios no está desplazando el Decálogo, creando un nuevo código para el Nuevo Testamento. Son los mismos mandamientos, pero el centro de la obediencia es el amor. Sin el verdadero amor a Dios no hay verdadera obediencia. Obedecer sin amor nos convierte en moralistas, pero no en cristianos. El amor es el motivo central de nuestro servicio a Dios y al prójimo. El final de este capítulo termina revelando que los grandes maestros de Israel no entendían muchas cosas acerca del Mesías y su obra. Versículos 41 hasta el 46. Este es uno de los pasajes más extraños registrados como palabras de Jesús. Pero este interesante misterio y la manera en que llevó a los fariseos a que razonaran sobre el Mesías, pregunta: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Todos concordaban con la realidad que el Cristo, el ungido, el enviado de Dios, era de la familia de David. Ahora, constantemente a Jesús se lo llamaba el hijo de David. Los ciegos en el camino y los niños en el templo aclamaron a Jesús como el Cristo, es decir, como el hijo de David, el Mesías. Pero Jesús siguió con el razonamiento citando el Salmo capítulo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todos concordaban que este pasaje se aplicaba al Mesías. Aquí David en su canto reconoce que el Mesías es superior a él, que el Mesías es antes de David. Entonces Jesús lanza el desafío teológico: pues si David lo llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? La única manera de interpretar este pasaje es reconociendo que el Mesías, que era descendiente de David, era superior a David, que aquel que había de venir como el Mesías había existido antes de su encarnación. Como Señor de David, el Mesías no era otro sino el Hijo de Dios. Como Hijo de David, el Mesías era el Hijo del hombre.
Evidentemente, los dirigentes judíos no estaban preparados para responder a esta pregunta por causa de sus conceptos erróneos acerca del Mesías. Ellos no podían contestar legítimamente la pregunta sin admitir que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Hijo de Dios. Por lo tanto, al formular esta pregunta, Jesús puso a los fariseos y escribas frente a frente con la esencia medular de su misión en la tierra. Se le hubiese dado una respuesta sincera e inteligente, sin duda hubiese sido inducidos a reconocer el mesianismo de Jesús. Lo que estaba tratando de mostrar los fariseos es que el Mesías es superior al hombre, es Dios con nosotros. Y si Jesús era el hijo de David, están ante la presencia de ese Dios encarnado que vino a consumar el plan de salvación. Estas palabras debió llevar a todos los oyentes a una profunda reflexión. Sin embargo, al terminar este día en particular, lo que vemos es a los fariseos derrotados. Cada vez que confrontaban a Jesús, tenían la respuesta adecuada que incluso los hacía ver como ignorantes y los mostraba como incapaces de ser maestros del pueblo. Leamos el versículo 46. Y nadie le podía responder palabra, ni se atrevió ninguno a preguntarle más desde aquel día. Los dirigentes judíos descubrieron que no tenían sentido hacerle más preguntas a Jesús porque cada vez que le presentaban un dilema, Jesús demostraba que eran ignorantes de las Escrituras e incompetentes para ser los dirigentes espirituales del pueblo. Apreciado amigo y hermano, podemos luchar tratando de desconocer las bendiciones y bondades de Jesús. O el mejor camino es reconocer su amor y rendirnos a sus pies. Ser cubiertos con su justicia, llenar nuestra vida con su amor, caminar tomados de su mano, ese es el mejor camino. Por eso te invito hoy a consagrar tu vida al Señor. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de justicia. Es mi oración por ti. Amén.